Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola, Víctor. Muy buenas tardes, bienvenidos a la clase. Por favor, me confirman si se escucha bien o relativamente bien. ¿Sí? Hola, muy buenas tardes. Estamos arreglando un poquito las luces. Ya. Entonces, ¿listos para comenzar la clase de hoy? Les comento, yo en este minuto no estoy en Santiago, estoy en la octava región, Concepción, y está lloviendo copiosamente, como dicen los periodistas. Hay bastante viento, así que si escuchan un ruido de fondo, probablemente sea la lluvia que estaba pegando ahí en la ventana de mi oficina. ¿Ya? Pero es eso. Bueno, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy, en donde tenemos planificadas dos revisiones que tienen que ver con lo siguiente: los derechos y obligaciones del arrendatario y luego ya las cláusulas detalladas en la redacción de un contrato de arriendo. ¿Ok? Eso es lo que vamos a revisar hoy. Como ustedes ya saben, las preguntas costado derecho. Si tienen algún problema de conexión, hace clic en reconectar y retomamos la clase. Entonces, derechos y obligaciones del arrendatario. Como nosotros hemos revisado ya, esta es nuestra tercera clase, como ya hemos revisado, el marco legal 18.101 propone una serie de regulaciones que aplican a la actividad de arriendo, o al contrato de arriendo, mejor dicho, y esas regulaciones generan también derechos y obligaciones por parte del arrendador y por parte del arrendatario. En la clase pasada, nosotros vimos los derechos y obligaciones del dueño o dueño de la propiedad, es decir, la parte arrendadora. Y en esta clase vamos a revisar cuáles son los derechos y obligaciones del arrendatario, ¿ok? Con respecto a esos derechos y obligaciones, muchos tienen que ver con lo que se menciona en el contrato de arriendo y otros tienen que ver con los derechos que entrega la ley con respecto al arriendo de la propiedad. Entonces, no sé si recuerdan que en una de las clases de la semana pasada, una compañera preguntaba, por ejemplo, si en la casa hay ratones o alguna plaga. ¿Eso de quién es responsabilidad? Bueno, sucede lo siguiente. La ley reconoce que el arrendatario tiene derecho a usar y disfrutar pacíficamente de la propiedad. Es decir, no puede ver interrumpida la calma o el disfrute que está haciendo de la propiedad. Y si eso es interrumpido por algo externo, es obligación del arrendador reparar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el caso de una plaga, si esa plaga tiene que ver con algún foco externo, por ejemplo, si se está generando una construcción, podríamos entender o interpretar en último caso que el dueño o dueña de la propiedad lo que tendría que hacer es, por ejemplo, estoy yéndome al extremo, dirigirse, por ejemplo, a la Dirección de Obras Municipales o a Secretaría Ministerial Regional de Salud para poner en conocimiento que producto de alguna construcción o demolición hay una plaga de roedores o cualquier plaga en su domicilio, ¿ya? Pero más que eso, en este caso, no podría realizar. Ahora, ¿eso le daría derecho al arrendatario a terminar el contrato en forma anticipada? Claro, el arrendatario, desde ese punto de vista, considerando esa situación, tendría derecho a poner término al contrato en forma anticipada. ¿Por qué? Porque no está pudiendo usar y disfrutar de la propiedad pacíficamente como la ley le otorga, ¿ya? Por ejemplo, si el arrendador o el arrendador o dueño de la propiedad, aquí tenemos el ejemplo, entra a la propiedad sin previo aviso, sin notificar, sin un acuerdo previo, entonces también sería derecho del arrendatario poner término al contrato de arriendo porque eso no le está permitiendo disfrutar plenamente de la propiedad como la ley lo otorga, ¿ya? Entonces, el uso y disfrute de la propiedad significa que el arrendatario puede usar y disfrutar de la propiedad sin perturbaciones, sin impedimentos, y esto se entiende impedimentos externos como ruidos molestos, malos olores, las plagas, y también con las características o las condiciones en las que se encuentra la propiedad, ¿ok? ¿Alguna pregunta con respecto a esta primera cláusula? Perdón, a este primer derecho. ¿Alguna pregunta con respecto a este primer derecho? Segunda situación. Exigir que el arrendador realice las reparaciones necesarias. Esto lo comentamos. Es una obligación del arrendador realizar aquellas reparaciones necesarias. ¿Qué se entiende por reparaciones necesarias? Aquellas que la ley no considera locativas y que también son necesarias para poder disfrutar del bien. Poníamos el ejemplo de un desperfecto en la conexión eléctrica o servicio de agua o en techumbre. Esas son obligaciones del arrendador, por tanto, derechos del arrendatario. Por lo tanto, el arrendatario tiene el derecho de poder exigir su reparación rápidamente. Y si no se repara rápidamente, puede tomar del dinero del pago del arriendo y destinar a dicha reparación. Evidentemente tiene que entregar boleta o algún monto o rendición en donde quede claro qué fue lo que se invirtió para aquella reparación necesaria. Obligaciones del arrendatario. En general, las obligaciones del arrendatario también son las que se encuentran descritas en el contrato de arriendo.
Y evidentemente la primera tiene que ver con pagar oportunamente el valor del arriendo, y ese valor debe estar detallado en el contrato de arriendo, y también tiene que estar el detalle con respecto a cuándo se paga y de qué forma. ¿Ya? Eso es muy importante. Recuerden que, de acuerdo a la ley 18.101, independientemente que en el contrato no se encuentre escrito, el dueña de la propiedad, tiene derecho a solicitar la restitución de la propiedad inmediatamente si es que no se han realizado el pago o los pagos del arriendo. El atraso o la morosidad ya desde un mes de pago te da el derecho a solicitar el término inmediato del contrato de arriendo. Entonces, es la primera obligación que tiene el arrendatario. La segunda obligación que tiene el arrendatario es cuidar apropiadamente la propiedad, es decir, darle un uso adecuado y de acuerdo a su destino. Con respecto a eso, a continuación vamos a revisar algunas cláusulas del contrato de arriendo en donde vamos a generar, por ejemplo, introducir la cantidad de ocupantes que puede tener la propiedad. Eso es muy importante, porque las propiedades están construidas o están diseñadas también para soportar cierta cantidad de personas. Y cuando ese número de personas se sobrepasa, lo que ocurre es que la propiedad se va a desgastar de forma más rápida. Por lo tanto, es muy importante que dentro de las revisiones frecuentes también se considere la cantidad de personas que está ocupando la propiedad, porque entre mayor sea el número de personas, evidentemente se puede generar un desgaste más rápido o un daño más rápido de la propiedad. ¿Ya? También, como dice acá, darle el uso adecuado, es decir, utilizarlo de acuerdo a los términos del contrato, también tiene que ver con realizar alguna actividad comercial que no está permitida o alguna actividad que pueda interrumpir la tranquilidad del resto de los vecinos. Esto sobre todo se aplica en contratos de departamentos o de propiedades que se encuentran bajo ley de copropiedad, ¿sí? Lo vamos a revisar, como les comentaba, en las cláusulas del contrato. Obligaciones del arrendatario, realizar las reparaciones locativas. Si bien la ley no es tan específica con respecto a qué se considera una reparación locativa, lo que sí dice es que las reparaciones locativas son aquellas que se realizan habitualmente. Uno puede quedar como en la misma posición cuando te dan esa definición. Sin embargo, podemos aclarar que tiene que ver con reparaciones menores que se generan por el uso que el arrendatario realiza de la propiedad, y tiene que ver con cambiar ampolletas, arreglar desperfectos en enchufes y arreglar cualquier daño que el arrendatario genere por causa del mal uso. Y aquí fuimos muy claros en distinguir que daño no es lo mismo que desgaste por uso. ¿Sí? Por ejemplo, si uno de los pasillos del departamento tiene un cubrepiso y ese cubrepiso es muy delgado o es de bajo tránsito, es obvio que si las personas caminan por ahí habitualmente, se va a generar un desgaste por uso, y eso puede generar, por ejemplo, que ese cubrepiso, esa alfombra tenga un hoyo. Y se va a notar claramente cuando eso tiene que ver con el uso que se hace, porque no es lo mismo que, no sé, si alguna persona fuma y cae cigarrillo sobre ese cubrepiso, va a tener un orificio por quemadura. Creo que es algo que se puede distinguir claramente. Y si ese fuese el caso, si fuese el caso de una quemadura o una mancha, se puede distinguir claramente que uno es responsabilidad del arrendatario y que en el caso del desgaste es responsabilidad del arrendador. ¿Sí? Entonces, obligaciones del arrendatario. También es obligación del arrendatario permitir las visitas a la propiedad. Y esta es una cláusula que siempre está en los contratos de arriendo y que deben ocupar. Esto permite detectar cuando la propiedad está teniendo un mal uso o está muy dañada, y eso te permite a ti detener en forma rápida un deterioro mayor de la propiedad. Si tú, después de arrendar la propiedad, han pasado 2 o 3 meses, revisas la propiedad y te das cuenta que hay un daño que no se condice con el tiempo, entonces tienes la facultad para poner término al contrato de arriendo, poder recuperar tu propiedad, hacer los arreglos que correspondan y ponerla en arriendo nuevamente. Esta es una de las cláusulas también muy importantes porque te ayudan a detectar rápidamente la condición de la propiedad y no llevarte una sorpresa desagradable cuando se termina un contrato de arriendo y, por ejemplo, ha pasado un año, te devuelven la propiedad y la propiedad está con muchos daños y el valor de la garantía probablemente no alcance para generar la reparación. ¿Ya? Esta es una de las cláusulas que primero se incumplen en el contrato de arriendo. Las personas habitualmente no generan esta visita para saber el estado de la propiedad. Y es muy importante que la realicen, una, como les digo, para revisar la propiedad, para poder poner término a un contrato lo antes posible si es que la propiedad está dañada, y la otra, porque también así se ve que ustedes van a estar pendientes de la propiedad que tienen en arriendo, y eso es clave. Las personas suelen cumplir el contrato de arriendo por 2 razones. Primero, porque son personas responsables y cumplen con lo que se han comprometido. Y segundo, lo cumplen porque ven que el dueño, la dueña o el administrador de la propiedad está atento, atenta y siempre está encima para solucionar situaciones de alguna reparación o alguna mantención, y también para poner atención al estado de la propiedad, para que también el arrendatario o la arrendataria se dé cuenta que no hay cosas que van a pasar por alto, ¿ya? Por ejemplo, Carolina dice que ella realiza la visita a la propiedad cada 3 meses. Es una práctica muy saludable, ¿sí? Es conveniente que en esas visitas también puedas reparar aquellas cosas que se van desgastando.
¿sí? Es mejor que vayan invirtiendo pequeños montos cada 6 meses, también una vez al año, en hacer mantenciones a la propiedad. Eso va a mantener tu propiedad en buenas condiciones y vas a evitar que en algún minuto el monto que tengas que destinar sea muy alto. Vean esto, el negocio de los arriendos funciona igual que cualquier otro negocio. Cuando tú tienes un negocio, destinas un monto de los dineros que recibes, ¿para qué? Para comprar más mercadería, en el caso si estamos vendiendo productos, también destinas algo a ganancias y otro tanto lo destinas para hacer mejoras o comprar más mercadería, por decirlo así. Aquí en el negocio del arriendo ocurre lo mismo. Es saludable que destinen una suma menor, porque luego de un año vas a tener una cantidad quizás más interesante, para tener el capital para poder hacer la mantención a tu propiedad. Una propiedad requiere una mantención igual que un automóvil. A un automóvil las mantenciones hay que hacerlas cada 3 meses o cada cierto kilometraje. Bueno, a una propiedad es bueno hacer una revisión y realizar mantenciones cada 6 meses o una vez al año. Eso te va a evitar muchos problemas a futuro y también va a evitar que tengas que desembolsar un alto monto de dinero porque, ahora que yo les contaba, por ejemplo, que aquí está lloviendo, realicé por ejemplo, un sellado de las ventanas, de todas las ventanas del departamento. Porque como yo vivo mucho y también con viento, a otros vecinos les ocurrió que el agua entró por alguno de los ventanales. A mí no me pasó eso porque yo en el verano hice una mantención de los ventanales para evitar ese tipo de situaciones. Esas prácticas son muy saludables porque mantienen tu propiedad en buenas condiciones y también te evitas desembolsar unas sumas de dinero más grandes, porque cuando tienes una filtración, por ejemplo, en uno de los ventanales, a los vecinos no solamente era el problema que soltó el ventanal, sino que ingresó agua al departamento y tenían piso flotante y eso hinchó el piso y significa que van a tener que cambiar también el piso de una de las habitaciones, ¿ya? Restituir la propiedad una vez que se termina el contrato de arriendo o se finaliza el contrato de arriendo. Esto es muy importante. El arrendatario se compromete a restituir, a regresar la propiedad una vez que el contrato de arriendo ha terminado, ¿ya? Y aquí dice, en las mismas condiciones en las que fue recibida, salvo el desgaste normal por uso. Aquí siempre hay muchas dudas con respecto al desgaste normal por uso, porque siempre está la idea que me tienen que devolver la casa, como digo yo, 0 kilómetros. Y eso no es así. Eso no es así. Ahora, ustedes se dan cuenta, porque muchos de ustedes también están en el lado del arrendatario, no solamente como arrendadores, y ustedes se dan cuenta que a pesar de eso, las personas igual cumplen. No sé si alguno de ustedes que tenga propiedades en algún minuto los han demandado o han puesto algún reclamo de algún tipo porque ustedes no han regresado el mes de garantía. No sé si están en esa situación tampoco, pero es poco probable o las personas no realizan alguna acción para recuperar ese dinero, ¿sí? Ahí están un poco prisioneros con respecto a la organización que tiene el arrendador con respecto a esos dineros. El dinero de la garantía tiene que ser restituido en un plazo no mayor a 60 días desde que se terminó el contrato de arriendo. Y el dinero de la garantía es utilizado, como dice la ley, para pagar aquellas cuentas que quedaron con algún saldo pendiente y o para realizar reparaciones producto del mal uso, ¿ya? No producto del uso. Bueno, entonces es una obligación del arrendatario de restituir la propiedad en buenas condiciones, limpia, en buen estado y sin daños significativos. Esto una vez que se ha terminado el contrato de arriendo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, la pueden plantear ahora. Lo que vamos a ver ahora son situaciones en donde se va a describir un hecho y ustedes pueden... la idea es que ustedes digan derecho del arrendador, obligación del arrendador. En todo caso, aparece la respuesta ahí abajito. A ver, ¿qué dice Jessica? Nosotros tenemos 30 días de plazo para devolver la garantía, luego de pagar servicios pendientes. Me parece perfecto, Jessica. Eso es una muy buena práctica. 30 días para restituir el saldo de los dineros, luego de pagar los servicios pendientes y luego de realizar alguna reparación que sea necesario. Es el plazo prudente para regresar la garantía. Ronnie pregunta, ¿qué pasa con la pintura? Siempre se habla de eso. Sí, lo que sucede es que habitualmente a los arrendatarios se les solicita regresar o restituir la propiedad pintada. Y eso, independientemente que se haya establecido en el contrato de arriendo, podría sonar un poco abusivo, ¿sí? Evidentemente, la pintura va a denotar o va a mostrar el daño, el desgaste que el tiempo produce, ¿cierto? No es lo mismo una propiedad en donde la pintura esté dañada por marcas de pelotas, porque hicieron dibujitos. Esa es otra situación. Si ese es el caso, evidentemente eso ocurre como una reparación. Pero si tiene el desgaste habitual de una casa, es decir, que en aquellos lugares donde hay más luz del sol o llega más el sol, evidentemente el color no va a tener... va a estar un poquito más desgastado. A veces hay muebles que al tocar en la pared van marcando. Independientemente que no sea suciedad, siempre se nota ese cambio de tonalidad en el color, etcétera, ¿ya? Pero no es obligación del arrendatario regresar la casa pintada. No es obligación del arrendatario, ¿ya?
Ahora, la pregunta sería, ¿se puede poner en el contrato de arriendo? En lo se puede poner, podríamos poner incluso lo que veíamos que algunos solicitaban el pago de las contribuciones como parte del contrato de arriendo, o pagar, por ejemplo, como le ocurría a uno de ustedes, que su corredor le cobraba el 50% del valor del arriendo cada vez que se renovaba el contrato. O sea, de poder, se puede. ¿Qué tan legal sea eso? Es otro punto, ¿ya? Ahora, si yo hago un contrato como arrendataria con Ronnie, y yo firmé un contrato en donde dice que voy a regresar la casa pintada, yo ya estuve de acuerdo con esa cláusula. Si yo no leí el contrato y quiero, por ejemplo, decirle a Ronnie, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo con esa cláusula, yo no voy a devolver la casa pintada. Ahí Ronnie puede tener un poco el dinero de la garantía como rehén, y si yo quisiese recuperar eso, tendríamos que entrar quizás en algún proceso judicial y no vale la pena en términos económicos, ¿sí? Pero en estricto rigor, no es obligación del arrendatario regresar la casa pintada. Ronnie, no sé si contesté tu pregunta. En otros países, en la legislación se considera, el marco legal dice, usted tiene que regresar la propiedad en que vive pintada. Si usted arrienda una propiedad, tiene que restituir la casa pintada. Pero en nuestra legislación no se hace mención a eso, ¿ya? En otros marcos legales, por ejemplo, yo soy agente inmobiliario para el estado de Florida en Estados Unidos, o tengo la prelicencia, ¿sí? Uno da un curso en el estado de Florida, tiene que cumplir con un curso, y luego tiene que dar una prueba, un examen, y con la nota de ese examen después saca tu licencia. Bueno, en el estado de Florida, cuando tú tienes un arriendo y eres el arrendatario, tú tienes que regresar la propiedad pintada. Pero, por ejemplo, el dinero del arriendo, el dinero de la garantía, mejor dicho, el dinero de la garantía, el dueño de la propiedad lo tiene que poner en una cuenta de ahorro. Y si esa cuenta de ahorro genera intereses, esos intereses se le devuelven al arrendatario. Eso es lo que dice el marco legal, ¿sí? Entonces, en nuestro país no ocurre lo mismo. Con el tema de la pintura, lo que sucede es que queda, digamos, en tierra de los acuerdos, y muchas veces los arrendatarios acceden porque también tienen la idea de que si pintan, es más probable que les devuelvan el monto de la garantía. Y no, muchas veces, no es así siempre. Ahora, el inconveniente, tanto para arrendadores como arrendatarios, para hacer cumplir alguna de las cláusulas del contrato de arriendo, es cómo lo hago cumplir. Y finalmente queda la vía legal, que no siempre es la más rápida y económica. Entonces, ahí tenemos la situación. Ya, entonces ahora voy a mostrar una situación, y ustedes, bueno, está la respuesta abajo, pero es para que tengamos los ejemplos. Por ejemplo, el arrendador exige que el arrendatario no realice modificaciones estructurales sin su permiso. A ver, Carolina dice, con respecto al dinero del mes de garantía, ¿ese dinero lo debe guardar el corredor o el dueño de la propiedad? ¿Por qué Carolina pregunta esto? Porque como vamos a revisar en un contrato de arriendo más adelante, Carolina es la administradora de la propiedad. Entonces, como administradora, Carolina recibe los pagos y luego de sacar su comisión, transfiere el saldo al dueño o dueña de la propiedad. Algunos corredores de propiedades en su administración solicitan quedarse con el dinero de la garantía. ¿Por qué? Porque como ellos van a restituir la propiedad o van a terminar el contrato y van a pagar las cuentas y van a realizar las reparaciones, si es que fuese el caso, para ellos es mucho más fácil tener ese dinero en su poder y luego regresar el saldo que corresponda al arrendatario. Otros prefieren que el dinero de la garantía se lo quede el dueño o dueña. ¿De qué depende eso, Carolina? Eso depende del contrato de administración que tenga el corredor con el cliente arrendador. No hay una norma que diga quién se queda con qué. Algunos corredores y corredoras, para evitar el hecho de que el dueño o dueña no reintegre nunca el dinero de la garantía, se lo quedan ellos, lo guardan ellos, para que una vez que termine el contrato, este contrato se revisen las cuentas, se vea el estado de la propiedad y sea el corredor el que devuelva el dinero de la garantía. Como vamos a ver más adelante también en el contrato de arriendo, ese dinero se devuelve actualizado. ¿Qué quiere decir eso? Se devuelve reajustado de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor. Eso es lo que dice la normativa. O se devuelve actualizado al valor del último arriendo que pagó el arrendatario. ¿Ya? Ojo que yo estoy replicando lo que dice la ley. No es algo que se me ocurrió a mí. Entonces, algunos me dicen, pero profe, ¿por qué voy a devolver ese dinero reajustado si a mí me pasaron 300.000 pesos hace 10 años? Yo tengo que devolver esos 300.000 pesos. Lo que pasa es que se supone que ese dinero es garantía, es para garantizar algo y eso debiese estar guardado. ¿Ya? Eso debiese estar guardado. Mi recomendación sería que el dinero de la garantía lo tengan en una cuenta de ahorro, lo tengan en un depósito, para que cumpla el propósito de garantía. Si el dueño o dueña de la propiedad hace uso de este dinero, ya no tiene propósito, ya se extinguió, desapareció la garantía. Jessica dice, una opción sería entregar garantía al propietario y la devolución se hace con el último arriendo luego de descontados los gastos. Sí,
es una opción. Como el arriendo se lo pagan al corredor o a la corredora en el caso de la administración, es una opción para que ustedes como corredores, corredoras no tengan que estar gestionando, porque los van a llamar a ustedes claramente, si es que no se ha entregado o devuelto el dinero de la garantía. Ya, entonces, situaciones. ¿El arrendador exige que el arrendatario no realice modificaciones estructurales sin su permiso? Sí, eso es un derecho del arrendador. El arrendador tiene derecho a solicitar que no se realicen modificaciones. Y si se van a realizar modificaciones, deben ser autorizadas por el dueño, dueña de la propiedad. ¿Que el arrendatario informa al arrendador sobre cualquier problema de seguridad de la propiedad? Sí, esa es una obligación del arrendatario. Es una obligación del arrendatario notificar si la propiedad ha sufrido un desperfecto. Eso también se indica en el contrato de arriendo y lo vamos a revisar a continuación. Si hay un desperfecto como una gotera, una falla eléctrica, es importante que el dueño o dueña de la propiedad o ustedes como administradores se enteren oportunamente para que puedan realizar la mantención o reparación que corresponda. ¿El arrendatario paga puntualmente los servicios públicos y otras facturas o pagos asociados? Sí, esa es una obligación del arrendatario. ¿El arrendador retiene parte del depósito de garantía para cubrir daños causados por el arrendatario? Sí, eso es un derecho del arrendador. Si hay daños que causó el arrendatario, esos daños se cubren con parte del dinero de la garantía o con el total del dinero de la garantía, pero son daños, ¿ok? Daños a la propiedad. ¿El arrendatario exige que la propiedad se mantenga en condiciones habitables? Sí. La mantención, la reparación de la propiedad es un derecho del arrendatario y es una obligación del arrendador. Es importante que el arrendador realice, como les decía, estas reparaciones necesarias y aquellas reparaciones o mantenciones que hagan la propiedad habitable. El arrendatario subarrienda una habitación con permiso del arrendador. Es un derecho del arrendatario si nada dice en el contrato, ¿ya? Si en el contrato no dice que se prohíbe el subarriendo, entonces el arrendatario puede subarrendar. Recuerden, en el contrato de arriendo tiene que decir claramente que se prohíbe subarrendar la propiedad en su totalidad o parte de ella. Eso debe quedar en el contrato de arriendo. El arrendador, es decir, el dueño de la propiedad, reemplaza las ventanas dañadas por una tormenta. Si ese es el caso, es una obligación del arrendador. Ahora, si producto del viento y la tormenta, las ventanas... A ver, no voy a poner otro ejemplo. Si la propiedad... si una casa esquina, por ejemplo, y producto de un accidente de tránsito, un auto chocó con el portón de entrada de la casa. ¿Quién tiene que reparar en principio? No me digan el que chocó, porque ese es el responsable final. ¿Quién tiene que reparar el portón? ¿Quién tiene que reparar el portón de entrada? ¿El arrendador o el arrendatario? ¿Arrendador o arrendatario? Ya, el arrendador. El arrendador tiene que reparar el portón de entrada si un auto chocó el portón. Ahora, si en ese choque el portón cayó sobre el auto del arrendatario, si producto de ese choque el portón cayó sobre el auto del arrendatario, ¿quién repara? ¿Arrendatario o arrendador? Estamos claros que el responsable es el conductor del vehículo, pero mientras se realiza el cobro a ese responsable, uno de los dos va a tener que reparar. Entonces, en el caso de que este choque cayó el portón y el portón cayó sobre el auto del arrendatario, ¿quién tiene que reparar? ¿Arrendador o arrendatario? ¿Quién repara el auto? ¿Arrendador o arrendatario? En términos generales, el que repara es el arrendatario, porque como vamos a ver, en el contrato de arriendo, el arrendador dice que no se hace responsable por daños que se generen por robos, por alguna situación de desastre natural, con respecto a los bienes del arrendatario, ¿ya? Entonces, en el caso del ejemplo, portón, como dice Jessica, arrendador y el auto, el arrendatario. Dice también, el arrendatario realiza pequeñas reparaciones como cambiar ampolletas y pintar paredes. Efectivamente, esa es una obligación del arrendatario. El arrendador insiste en que el arrendatario no subarriende la propiedad sin autorización, ya que así se encuentra escrito en el contrato. Ese es un derecho del arrendador. El arrendador puede prohibir, como decíamos anteriormente, que se realicen subarriendos del total de la propiedad o parte de ella. El arrendatario exige que el arrendador le entregue los recibos por los pagos del arriendo. Ese es un derecho del arrendatario. Recibir un comprobante por los pagos que ha realizado es un derecho del arrendatario y es importante que eso se realice independientemente que el pago sea con transferencias o depósitos. El arrendador demanda el pago de los servicios públicos adeudados por el arrendatario.
Si el arrendatario durante el periodo de arriendo dejó deudas de servicios básicos, es derecho del arrendador poder solicitar el pago de esas deudas. El arrendatario usa la propiedad de manera adecuada según el contrato. Bueno, esa es una obligación del arrendatario. El arrendador realiza inspecciones periódicas de la propiedad, derecho del arrendador. El arrendatario solicita término anticipado del contrato por incumplimiento del arrendador, ese también es un derecho del arrendatario. Y es importante que consideremos también que el arrendatario tiene derecho a poner término anticipado al contrato de arriendo cuando no se han cumplido con las condiciones de la calidad de la propiedad o no ha podido disfrutar de ella. Ahí tiene derecho. No confundamos derecho con la conveniencia. ¿Por qué? Porque, Jessica, si tú tienes una propiedad que la arriendas hace 2 meses, me la estás arrendando a mí, ¿ya? Y yo te digo, ¿sabe qué, Jessica? Le voy a tener que regresar la propiedad porque me quedé sin trabajo y no tengo cómo pagar el arriendo y me voy a vivir a la casa de mi hermano. Si yo le digo eso, Jessica, yo tengo derecho, estamos hablando legalmente, ¿tengo derecho a poner término al contrato? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, como bien dice Jessica y Ronnie, en esa situación, legalmente yo no tengo derecho a poner término anticipado al contrato. Pero ahora la pregunta cambia. Jessica, en esa situación, ¿es conveniente que usted acepte que yo le devuelva la propiedad? Sí, pero lo estoy poniendo, a ver, ¿se puede poner término anticipado al contrato de arriendo? Sí. Pero quería plantear un ejemplo más de la conveniencia, porque muchas veces también usted me tiene que cumplir el contrato, usted me tiene que cumplir el contrato o pagar la multa. Porque claro, como dice Ruth, ¿las personas tienen derecho a poner término anticipado al contrato? Sí, por supuesto. Ahora, lo que se suele poner en los contratos a plazo fijo es que si alguien termina anticipadamente el contrato, entonces va a pagar una multa, ¿ya? Pero yo hacía referencia, quizás no fue un buen ejemplo, pero lo que hacía referencia es que a veces hay que distinguir qué es lo más conveniente en términos comerciales. Y si alguien te está diciendo, no tiene deuda, y te está diciendo, sabe que le voy a devolver la propiedad, llevo 2 meses, no le puedo pagar la multa que está asociada porque me quedé sin trabajo, lo mejor es aceptar que la propiedad sea restituida, ¿ya? Jessica, en estricto rigor, no tiene derecho a quedarse con la garantía, a menos que la garantía en el contrato diga aquello, ¿ya? Lo que dice Claudio de que Jessica se quede con la garantía, Jessica no tiene derecho a quedarse con la garantía, a menos que en el contrato de arriendo diga eso, ¿ya? Se puede hacer todo, se pueden aplicar todas las multas que estén escritas en el contrato, pero en el contrato no suele decir que la garantía se va a dejar o como pago del arriendo o como multa en caso de término anticipado. Lo que suelen decir los contratos con respecto al plazo es que si una de las partes termina el contrato anticipadamente sin razón alguna, entonces va a tener que pagar una multa por término anticipado, que en algunos casos dice que corresponderá a todos los meses que quedan por cumplirse del contrato. Pero también es cierto que en algunos tribunales no aceptan esa cláusula. Sí, eso es bastante relativo y queda como la interpretación y el criterio del que vea el proceso judicial, si es que se inicia un procedimiento judicial. Pero lo que quería marcar yo es que también distingamos lo que corresponde en términos legales y lo que es más conveniente comercialmente. Si un arrendatario te quiere regresar la propiedad porque no puede pagar, acepten eso, acéptelo a ojos cerrados. O sea, evidentemente revisan la propiedad, revisan los servicios básicos, pero es importante darse cuenta que si no aceptas esa restitución de la propiedad, lo más probable es que lo único que vas a generar es una deuda. Y todo lo que se quiere evitar en un arriendo son 2 cosas, que se generen deudas y que las personas se queden con la casa. Se queden con la casa, me refiero, no la entreguen cuando hay morosidad o cuando se ha terminado el contrato de arriendo. No sé si me expliqué, no sé si Ruth aclaré un poco el ejemplo al que quería llegar. Otra situación, el arrendador repara las instalaciones eléctricas defectuosas, sí, es una obligación del arrendador, es una reparación necesaria. El arrendatario desocupa la propiedad al momento de terminar el contrato de arriendo, sí, es una obligación del arrendatario. ¿Alguna pregunta? Entonces, lo que corresponde a la clase de hoy es que hiciésemos la revisión de las cláusulas del contrato y que hablásemos de la redacción del contrato de arriendo. Yo creo que a estas alturas ya está clara cuál es la estructura en términos generales del contrato de arriendo. Nosotros revisamos 9 cláusulas, que son las cláusulas básicas que todo contrato debe tener. Y lo que vamos a hacer ahora es revisar el orden que tiene el contrato de arriendo. ¿Cuál contrato de arriendo? El que ustedes tienen en sus apuntes, el que se está compartiendo ahora. ¿Y para qué lo vamos a revisar? Porque
en estricto rigor, no hay un orden predeterminado para el contrato de arriendo. Cuando me preguntan, profe, ¿dónde va, por ejemplo, la cláusula del codeudor? La cláusula del codeudor puede ir al inicio del contrato o al final del contrato o en medio del contrato. Pero el orden que vamos a revisar busca tener cierto orden lógico de las cláusulas, ¿sí? Y eso hace que sea un poquito más fácil aplicarlo. Lo que siempre tiene que ir sí o sí al inicio del contrato es lo que nosotros ya habíamos hablado como identificación de las partes y luego cuál es la propiedad que se va a arrendar. Después de eso, el orden de las cláusulas depende del orden que nosotros queramos darle. Ahora, ¿hay un orden que se suele utilizar más que otro? Sí. Y ese orden es más o menos el que vamos a ver en la revisión de las 17 cláusulas del contrato de arriendo. ¿Y por qué son 17? Porque con esas 17 cláusulas vamos a cubrir todas las situaciones que podríamos considerar peligrosas o los riesgos que podría tener el arriendo. Vamos a controlar a través de esas 17 cláusulas estas situaciones riesgosas que puede tener un arriendo. ¿Ok? Entonces, voy a explicar una cláusula y abro el espacio para preguntas. ¿Les parece? Bueno, la primera parte del contrato es la identificación de las partes y la identificación de la propiedad que se va a poner en arriendo. Ustedes en sus apuntes, junto con la presentación de la clase, tienen un archivo que se llama contrato de arriendo y en ese archivo están los datos para ir completando la identificación de las partes, ¿ya? Entonces, todo contrato suele partir, y aquí digo todo contrato, suele partir con la identificación del lugar y la fecha en donde está naciendo este contrato, este acuerdo entre dos partes. Entonces dice voy a poner Concepción, a 31 de julio del año 2024, comparecen por una parte como arrendador o arrendadora, don o doña. O sea, por una parte está el dueño o la dueña de la propiedad, y ahí se pone el nombre completo. Domiciliado o domiciliada, se pone la dirección, el nombre de la calle, el número, la comuna, la cédula de identidad. Y si ustedes logran ver en la pantalla, en negrita o en una letra más oscura, dice que este dueño o dueña de la propiedad está representada por un corredor de propiedades. Ese corredor de propiedades, por ejemplo, aquí no recuerdo muy bien, pero creo que Jessica, Víctor Manuel, Carolina, si no me equivoco, son corredores de propiedades o hacen administración de propiedades. Entonces, si es el caso de que usted es el dueño o la dueña de la propiedad y tiene un corredor o una corredora que va a administrar la propiedad por usted, es que se pone el nombre, que dice representado a su vez por el corredor de propiedades, y ahí iría el nombre de Víctor Manuel o de Jessica o de Carolina o de Ruth, no estoy segura si son o no corredoras de propiedades. Entonces va el nombre del corredor que representa, luego va la cédula de identidad y después dice, ¿y por la otra parte quién está? Porque por una parte está el arrendador con su representante y por la otra parte está el arrendatario, es decir, la persona que va a utilizar la propiedad, que va a pagar por usar la propiedad, que dice el arrendatario, don o doña, domiciliado, el nombre de la calle, el número, la comuna, la cédula de identidad, ambos mayores de edad, y expresan que vienen a celebrar el siguiente contrato de arrendamiento. Don o doña es dueño o dueña de la propiedad ubicada en calle número tanto, de la ciudad tanto, su rol de avalúo es el número 574-24 de la comuna X, ¿ya? Entonces, aquí, la primera parte del contrato consiste en identificar a las partes e identificar a la propiedad, ¿sí? Entonces, en la redacción del contrato, lo primero que tenemos que poner es en dónde vamos a firmar, en dónde se refiere al lugar geográfico, ¿sí? En mi casa, ¿no? En Santiago, en la comuna de Viña del Mar, en La Serena, a 31 de julio del año 2024, comparecen por una parte y ahí va el nombre del dueño o dueña de la propiedad. Si tiene algún representante, se pone el nombre del representante. A ver, dice Víctor, si también se hace presente parte del mandato en que también están identificados los dueños en que mandata a ver, y que aquí todavía no llegamos a esa parte de la presentación del mandato. ¿Qué es lo que está diciendo Víctor? Víctor dice, yo tengo un mandato. Ese mandato lo hicieron ante notario, porque para que tenga validez, los mandatos tienen que estar hechos ante notario. Entonces, lo que dice Víctor es, en el contrato de arriendo se tiene que poner que yo soy el representante, el mandatario, ¿de acuerdo a qué poder? Entonces, en algunos contratos de arriendo, cuando hay un representante, hay que decir dónde se nombró ese representante. Entonces se agrega, representado, por ejemplo, por don Víctor Manuel Muñoz Vergara, según consta en el mandato firmado el 1 de diciembre del año 2023 en la notaría de Julio Muñoz. ¿Ya? Si van a firmar este mandato en notaría, que es lo que tendríamos que hacer, entonces lo más probable es que le pidan que muestre
el documento donde dice que usted es el representante del dueño o dueña de la propiedad. ¿Ya? A ver, Claudio dice, algunos dueños no quieren poner la dirección donde viven. En ese caso, ¿se puede poner la misma? Sí, se puede poner la dirección de la propiedad que está en arriendo. La dirección, básicamente lo que busca es tener la comuna, ¿sí? Es tener la comuna, porque de acuerdo a esa comuna es el tribunal que me corresponde, en caso de que quiera iniciar alguna acción legal. ¿Alguna pregunta? Luego, ¿cuál es el objeto del contrato? ¿Alguna pregunta? Entonces, está la identificación de las partes. ¿Para qué estamos haciendo este contrato? Es un contrato de arriendo. Entonces, ¿cuál es el objeto de este contrato? Eso quiere decir, ¿cuál es la casa sobre la que vamos a arrendar? Entonces dice que a través del presente contrato de arrendamiento, el dueño o dueña de la propiedad da en arrendamiento el inmueble. ¿Por qué dice aquí entre paréntesis? Se puede agregar también, por ejemplo, bodega, el estacionamiento, el estado en que se encuentra. Claro, porque podría ser un departamento que además del departamento se arrienda con el uso del estacionamiento 57 y con el uso de la bodega 523, ¿ya? Por eso está entre paréntesis eso. Entonces dice, se da en arrendamiento el inmueble descrito, ya identificado, porque ¿dónde lo identificamos? En la parte anterior, en el párrafo anterior, dice, la propiedad arrendada será destinada exclusivamente a la habitación del arrendatario y de su familia y dependientes domésticos, lo que no excede de 5, 4, 3 personas en total. Entonces, ¿tenemos la identificación del objeto? Sí, eso es lo que nosotros habíamos dicho en una primera clase, identificar sobre qué se está haciendo el contrato. Pero ¿qué fue lo que agregamos acá? Aquí agregamos la parte en donde dice que va a ser utilizado por el grupo familiar del arrendatario, por algún apoyo doméstico del arrendatario, y ese número de personas que va a vivir en la propiedad no puede sobrepasar tal cantidad de personas. Eso es lo que se agregó a esa cláusula. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos ok? ¿Alguna pregunta a la una? ¿Alguna pregunta a las dos? Aquí apago un ratito la cámara, porque aquí tenemos el plazo. Dijimos quiénes son las partes, sobre qué se está realizando este contrato de arriendo, entonces decimos cuál es la propiedad, aparte agregamos que es para ser utilizada por un grupo familiar y colaboradores domésticos, trabajadores domésticos, como ustedes quieran poner, y esa cantidad de personas que va a vivir en la propiedad no va a sobrepasar tal cantidad de personas, ¿ya? Segundo, ¿de qué se va a hablar acá? Del plazo de duración que tiene el contrato. Entonces dice que este contrato rige a partir de la fecha de celebración del presente. Entonces, eso quiere decir que, como estábamos poniendo en el ejemplo, 31 de julio, dice acá que este contrato comienza a regir el 31 de julio. Si firmamos el contrato, por ejemplo, con Claudio, y ponemos que el contrato comienza a regir el 1 de agosto, eso también es correcto. Es decir, yo, como arrendataria, podría utilizar la propiedad o el contrato entra en vigencia el día de mañana. También es válido poner aquello. O podríamos firmar hoy el contrato de arriendo y decir que el contrato de arriendo comienza a regir desde el día 5 de agosto, que es el lunes. ¿Se puede poner una fecha distinta a la fecha de firma? Sí, se puede poner una fecha distinta a la fecha de firma. Entonces, después dice, en la que se hace entrega material al arrendatario. ¿Qué significa entrega material? Que pasa las llaves y puede comenzar a utilizar la propiedad que se ha arrendado. Y dice que la vigencia del contrato, ¿sí? Y dice que la vigencia del contrato será de 1 año a contar de esta fecha. Y así como puede decir una fecha futura, también puede decir una fecha anterior, ¿ok? También puede poner una fecha anterior. Es decir, que este contrato que estamos firmando hoy día comenzó a regir el 1 de julio, solo que no lo habíamos firmado, ¿sí? Si ustedes tienen un contrato verbal con alguien, un contrato de arriendo verbal, y lo van a poner por escrito ahora, entonces ponen la fecha desde que comenzó el contrato. Porque una cosa es la fecha en la que lo firmamos y otra cosa distinta es la fecha de cuándo comenzó a regir. No sé si contesté a su pregunta, Rosa y Ronnie. ¿Ya? Entonces dice aquí que comenzó a regir cuando se firmó, eso lo podemos modificar con una fecha anterior o una fecha posterior. Dice también que tiene la duración de 1 año y que se va a renovar en forma tácita, automática y sucesiva en las mismas condiciones aquí pactadas, si ninguna de las partes manifiesta a la otra su voluntad de poner término al arrendamiento a través de un aviso. ¿Ya? O sea, este contrato se va a renovar a menos que alguien diga algo. Ahora, ¿qué es lo que tiene que decir? Bueno, ahí dice que dicho aviso se debe notificar mediante carta certificada al domicilio consignado por las partes en la comparecencia
A ver, ¿qué significa consignado por las partes en la comparecencia? Consignado, el que está escrito en el contrato. Cuando fuimos a firmarlo, ¿ya? Entonces dice que hay que notificar con una carta certificada a la dirección que pusimos en el contrato cuando lo fuimos a firmar, y esta notificación tiene que ser con a lo menos 60 días de anticipación a la fecha del vencimiento pactado precedentemente o de cualquiera de sus prórrogas. O sea, si el contrato vence el 31 de diciembre, usted me tiene que avisar 60 días antes del 31 de diciembre. ¿Cómo me avisa? Con una carta certificada. ¿Dónde me la manda? A la dirección que pusimos en el contrato. ¿Enviar un mail es válido? Eso depende, Jessica. Si tú me envías un correo electrónico avisando que vas a poner término al contrato y yo te digo, ok, Jessica, me doy por enterada de que vas a poner término al contrato, en teoría, ahí sería una aceptación de mi parte de esa forma de notificar. Pero si yo te digo, Jessica, en el contrato dice que usted me tiene que mandar una carta certificada, entonces hay que hacer lo que dice el contrato, ¿ya? Entonces, ¿se puede mandar un correo? Sí, siempre y cuando eso haya quedado estipulado en el contrato de arriendo. Ahí te ahorras cualquier situación. Pero lo de la carta certificada también se utiliza porque es una ayuda en caso de iniciar un procedimiento judicial. ¿Ok? Entonces, en el caso de este contrato, si tú me envías el correo electrónico y yo lo acepto, podríamos decir que estamos ok. Pero aquí dice carta certificada. Entonces, lo mejor sería, lo estrictamente legal, sería enviar la carta certificada con los 60 días de plazo. ¿Sí? Ya. Dice, en caso que el arrendatario quisiera poner término al arriendo antes del plazo convenido, restituyendo al efecto la propiedad, y aquí está la cláusula que les comentaba de término anticipado, deberá cancelar, o deberá pagar, mejor dicho, la renta del periodo faltante para la terminación del contrato de arriendo. Si pasado un año la parte arrendadora, o sea, la parte dueña, quisiera ponerle término al contrato de arrendamiento en cualquier momento, deberá comunicarlo a través de carta certificada al domicilio del arrendatario, a lo menos con 60 días de anticipación. ¿Ya? ¿Queda claro? Antes de contestar la pregunta de Víctor, ¿hay alguna duda con respecto a la cláusula 2? Antes de contestar la pregunta de Víctor, ¿hay alguna duda con respecto a la cláusula 2? ¿Estamos ok? A ver, Víctor me pregunta. A ver, la multa dice, aquí dice cuál es la multa, dice que tiene que pagar todo lo que falta para que se cumpla el arriendo. Esa sería la multa. Deberá cancelar la renta del periodo faltante para la terminación del contrato de arriendo. Preguntan, ¿puede ser 30, 90 u otro tiempo? 30 no, porque la ley habla de 60 días de plazo. Entonces puede ser de 60 días hacia arriba. Los 60 días de aviso, sí, en estricto rigor, en el caso de este contrato, aplicarían cuando ya se cumplió el primer plazo, que sería un año. Pero aquí entra lo que hablábamos recién y lo que Ruth comentaba. Incluso en los contratos a plazo fijo yo tengo derecho a poner término antes al contrato. Y ese antes puede ser por un motivo, o sea, siempre hay un motivo, pero me refiero a que voy a pagar la multa en caso de que yo tenga que regresarte la propiedad por cualquier situación que no tenga que ver con la propiedad misma. Si yo te voy a regresar la propiedad porque hay goteras, porque nunca arreglaron la luz, ahí no tengo por qué pagar la multa. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, en el ejemplo que pone Claudio, si faltan 5 meses y el valor del arriendo es 1 millón de pesos, ¿tiene que pagar los 5 millones que faltan? En teoría sí. ¿Por qué digo en teoría? Porque si va a juicio, un juez podría decir que corresponde o que no corresponde. Porque ahí queda como cierta interpretación del juez. Hay algunos que dicen no tienes por qué pagar meses en los que no viviste, y hay otros que sí consideran que es una multa por término anticipado. Ahora, si tú pusiste término anticipado porque nunca arreglaron el techo, porque la luz se cortaba cada rato y porque, no sé, estaba lleno de alguna plaga, esa es causa justificada y desde ahí no tendrías por qué pagar la multa. ¿Sí? Claudio, contesté tu pregunta. Jessica. Ya, entonces voy a contestar la pregunta de Víctor. Dice, Carola, ¿cómo se redacta un contrato a una sociedad de responsabilidad limitada? ¿Qué es una sociedad de responsabilidad limitada? Una persona. Es una persona, pero es una persona jurídica. Por lo tanto, ¿qué es lo que cambia? La identificación de esa persona jurídica. ¿Por qué? Porque probablemente la persona jurídica no se llama Carola Stay, va a tener un nombre de empresa y va a tener un RUT de empresa. Y como las empresas no pueden ir a firmar porque son empresas, tienen un representante. Por lo tanto, en la identificación
de las partes, ¿qué vamos a identificar? Vamos a identificar a la empresa representada por su representante legal, ¿sí? Y se identifica el representante legal. Desde ahí no hay ninguna diferencia con este contrato para una persona natural o una empresa. Lo que podría cambiar sería que en vez de que la propiedad esté destinada al uso habitacional, va a estar destinada al uso comercial, ¿cierto? Y eso es lo que podría cambiar. Y como yo les dije, agregamos una clase para arriendo comercial para que se note la diferencia de las cláusulas, pero tiene que ver más con diferencias de acuerdos. Por ejemplo, en un contrato habitacional se prohíben las modificaciones. En un contrato comercial, ¿se prohibirán las modificaciones o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? El representante legal tiene que ser el que aparezca en la constitución de la propiedad, perdón, de la sociedad, o el que presente el certificado de representante legal. El representante legal es el que representa legalmente a la sociedad, ¿ya? Pero en la identificación de las partes no hay diferencia, ¿sí? En la propiedad vamos a asumir que es una propiedad comercial y que de acuerdo a esa actividad comercial se van a hacer ciertas modificaciones y esas modificaciones quedan de cargo del arrendatario. Pero son muy pequeñas las diferencias que hay, porque está esta estructura que estamos revisando y esa estructura se mantiene, pero aplicado a un ámbito comercial. ¿Ya? Entonces, agregamos, si ustedes revisan el calendario, que igual lo voy a mostrar porque como ayer cambié la clase de ayer para hoy, les voy a mostrar ahora. Ahí está el calendario. Tuvimos clases el 18, el 25 de julio, hoy día 31 de julio. Tenemos clases el 1 de agosto, el 6 de agosto y el 13 de agosto en la clase que agregué, donde vamos a hablar de arriendo comercial, ¿ya? Para que podamos tocar esa parte. Ya. Entonces, estábamos en la duración del contrato. Entonces, Rosa dice, si lo hace con 20 días de anticipación, ¿se cobra multa por la diferencia de los días restantes? Ojo, las multas solo se pueden cobrar si están en el contrato, ¿sí? Solo si están en el contrato. Entonces, ¿qué dice aquí? Aquí dice que si se va a notificar el término del contrato, se tiene que hacer con 60 días. Con 20 días no lo puedo aceptar, a menos que llegue a un acuerdo con el arrendatario y le diga, te voy a aceptar que me avises con 20 días de anticipación, pero... Ese pero es la negociación, pero me vas a tener que pagar el 50% del arriendo, pero no te voy a devolver el dinero de la garantía, pero ahí hay un acuerdo verbal, no porque lo diga el contrato. Y eso tiene que ver porque tú quieres aceptar que te avisen con 20 días de anticipación. Porque lo otro sería que tú dijeses, no, me tienes que avisar con 60 días de anticipación. Eso es lo que dice el contrato. ¿Entiende? Lo otro es negociación aparte y no tiene que ver con el contrato, no tiene que ver con obligaciones que salgan del contrato. Porque tú decidiste aceptar con 20 días de anticipación, y si tú decidiste eso, bueno, entonces vas a tener que llegar a algún acuerdo, porque aquí dice con 60 días de anticipación, y si no cumple con eso o se va antes del plazo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pagar los meses que quedan, ¿ya? Uy, vamos a salir a break. No sé si contesté la pregunta, voy a apagar la cámara porque aquí viene el punto 3. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, en el punto 3, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del valor del arriendo. Dice que la renta mensual de arrendamiento será la suma de. Siempre es conveniente que las sumas de dinero, los guarismos, se escriban también con palabras. Es decir, si es la suma de 550,000 pesos, se escriba con número 550,000 pesos y también con palabras 550,000 pesos. ¿Ya? ¿Por qué entre paréntesis dice, se puede agregar además, por ejemplo, bodega, estacionamiento? Porque podríamos poner la renta mensual de arrendamiento de la casa, la bodega y el estacionamiento será la suma de 550,000 pesos. A esta cantidad hay que agregar, perdón, me faltaba una cláusula, ya. Dice, a esta cantidad, ya la voy a contestar, Claudio, a esta cantidad hay que agregar como costo adicional el gasto común mensual. Es decir, en este contrato se considera el pago del arriendo más el gasto común, dice, el cual será cobrado y pagado en la administración del condominio, teniendo la obligación el arrendatario de informar al arrendador la fecha en que fue pagado o cancelado este gasto común y enviar el comprobante de este al email del administrador
por este arrendador y que se pagará por anticipos dentro de los primeros 5 días de cada mes en el domicilio del arrendatario o en la fecha que la administración del edificio los derive, otorgándose los recibos o liquidaciones correspondientes. ¿Ya? Entonces tiene que pagar el valor del arriendo y también tiene que pagar los gastos comunes y se tiene que avisar al dueño de la propiedad cuando se paguen los gastos comunes. Dice, en caso de mora o simple retardo en el pago de la renta de arrendamiento, se deberá pagar el 1% de la renta pactada por cada día de atraso. Esta cláusula del 1% sirve solamente si usted la cobra. ¿Ok? Cóbrela. Si pone un porcentaje, un valor de multa, cóbrela. ¿Ya? Del 1% de la renta pactada por cada día de atraso. Si como consecuencia del retardo se le encarga a un abogado la cobranza judicial, el arrendatario deberá pagar además el honorario de esta cobranza, ascendente al 10% de la suma adeudada, acogiéndose a lo establecido en las cláusulas cuarta y quinta de este contrato de arrendamiento. La cláusula cuarta y quinta todavía no la revisamos. ¿Y cómo se calcula? Tienes que sacar el 1% del valor del arriendo. Si el arriendo vale 550.000 pesos, tienes que calcular el 1% de 50.000 pesos. De 550.000 pesos, ¿sí? El porcentaje puede variar, el 1% es lo legal, el porcentaje puede variar, ¿sí? El porcentaje puede variar porque aquí no estamos hablando de intereses, ¿sí? ¿Ya? Entonces, se puede cobrar el 1%. Pueden poner un porcentaje distinto, por supuesto que pueden poner un porcentaje distinto. Y ese porcentaje corresponde al porcentaje del valor del arriendo. Si ustedes quieren poner que por cada día será un 0,5% del valor del arriendo, se puede poner. ¿Ok? Tiene que ser un valor razonable. Razonable me refiero a que haga razón entre el valor del arriendo y la multa que se está cobrando. No puede ser tan alta ni tampoco tan bajo. Me refiero tan alto para entrar en una palabra técnica que acabo de olvidar. Ya, a la vuelta la digo. O tan bajo que en realidad si me cobras 300 pesos de multa me da lo mismo atrasarme 10 días porque son 3.000 pesos. Acabo de decir que como no es interés, el 1% sí es legal. Aquí no estamos hablando de un interés diario convencional. En el contrato no dice eso, sino que dice que por cada día de atraso se deberá pagar además un 1% del valor del arriendo. ¿Sí? Si ustedes quieren poner 10.000 pesos o 3.000 pesos o 5.000 pesos por cada día de atraso, también se puede poner. ¿Ok? Ya. La pregunta que hace Claudio dice, si yo quiero vender mi propiedad y quiero que me la devuelvan antes que termine el contrato, bueno, eso dependerá de lo que diga el contrato. De acuerdo a esto, dice que, mira, ¿qué dice acá? Si pasado un año la parte arrendadora quisiera ponerle término al contrato de arrendamiento en cualquier momento, deberá comunicarlo a través de carta certificada al domicilio del arrendatario, a lo menos con 60 días de anticipación. ¿Por qué? Porque si tienes en consideración que vas a vender la propiedad, evidentemente tienes que darle un plazo mínimo a la persona y ese plazo mínimo serían 60 días de plazo. En ningún momento podrías decir que vas a terminar el contrato y quieres tu casa mañana. Si la vas a poner a la venta, puedes seguir arrendándola incluso. ¿Por qué? Porque está la cláusula en donde se permiten las visitas a la propiedad. Entonces, si la vas a mostrar, la persona puede estar viviendo allí. Ahora, si tú quieres mostrar la propiedad y que esté desocupada, entonces lo mejor sería que comuniques inmediatamente que en 60 días se termina el contrato de arriendo, ese sería el aviso, y que además vas a realizar visitas a la propiedad. No sé si contesté tu pregunta. Cualquiera de las partes puede poner término anticipado al contrato de arriendo. Cualquiera de las partes puede poner término anticipado al contrato de arriendo. Lo que suele ocurrir en los contratos de arriendo es que si el arrendatario quiere poner término anticipado, hay una multa que lo afecta. En cambio, para el arrendador no hay multa, pero la anticipación tiene que ser comunicada con 60 días. Sí, puede ser antes, pero tienes que avisar con 60 días de anticipación. ¿Ya? A ver, ¿qué hora es? Ya faltan. Vamos a seguir al break. Entonces, ¿qué viene ahora? Son 17 puntos.
los que están considerados acá. Ya no creo que lo alcancemos a revisar todos porque prefiero que quede todo muy claro, porque aquí ya está lo central. Entonces nos quedan el reajuste, es decir, el valor del arriendo que voy a cobrar, ¿se puede reajustar? Claro, se puede reajustar siempre y cuando se indique en el contrato de arriendo. Y también vamos a hablar del mes de garantía. Ya. Se puede poner término al contrato de arriendo antes del año o antes que se cumpla el plazo, ¿sí? Pero tienes que notificarlo con 60 días de anticipación. La diferencia es que en los contratos de arriendo suele haber un castigo para el arrendatario que termina antes, no así un castigo para el arrendador que termina antes. Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, en el punto 4 y 5 vamos a hablar del reajuste y del mes de garantía. Y nos vamos a tomar el break de 15 minutos, son casi las 20:30, yo tengo las 20:29, vamos a regresar a las 20:45, ¿les parece? ¿Les parece que regresamos a las 20:45? Ya nos vamos a tomar un break. También se puede poner en el contrato que la propiedad está en 20, que necesito mostrarla 2 veces al mes. Sí, se puede poner junto con el tema de permitir la inspección de la propiedad, se puede agregar la cláusula de poder mostrarla en caso de que la propiedad se ponga en venta, y eso es una cláusula que está un poquito más adelante. Ya, por el momento vamos a salir a break y regresamos en 15 minutos. ¿Les parece? Ya, nos vemos a las 20:45. Ya, regresamos. A ver, Rosa, no sé si estás conectada ahora. ¿Me confirmas, Rosa, si estás conectada para poder contestar tu pregunta, por favor? Uno, dos, tres. Ya, entonces, el arrendatario me avisó con 20 días de anticipación. Ok, ¿qué es lo que decía tu contrato? Porque va a depender de lo que diga tu contrato. Si en el contrato no dice con cuánto tiempo de anticipación te debe avisar, o qué pasa si no te avisa con el plazo acordado, entonces tienes que cobrarle el arriendo hasta el día que vivió en la propiedad. ¿Sí? Si nada se dice con respecto a los plazos o a la forma de aviso, entonces tienes que cobrarle el arriendo hasta el día que vivió en la propiedad. ¿Sí? Ahora, si tú le dijiste, no, lo que pasa es que me va a tener que pagar 2 meses y el arrendatario dijo, bueno, le voy a pagar 2 meses, ese es un acuerdo, ¿ya? Pero todo depende de lo que diga el contrato. Si en el contrato no se habla con respecto a los plazos o a la forma de aviso, entonces cualquiera de las partes puede terminar el contrato de la forma que quiera. Ahora, igual la ley considera 60 días de aviso, ¿ya? Pero si te avisaron con 20 días de anticipación y tú lo aceptaste, es un acuerdo al que llegaron por sobre el contrato. Y tendrías que cobrarle el arriendo hasta que la persona viva en la propiedad. Eso es lo que corresponde, ¿ya? Corresponde. Entonces, por eso también es importante que cuando tengamos un contrato de arriendo sepamos cuáles son las cláusulas que tiene. Porque nosotros decíamos que habitualmente los contratos de arriendo se van copiando, sobre todo los habitacionales son muy parecidos, hasta que alguien lo interviene como para ponerle más resguardo, y si no está bien hecha esa intervención, puede quedar sin efecto, no tengo cómo hacer valer eso. También podría caer en alguna cláusula abusiva o fuera del marco legal, o también podría ser que no aplique al caso que estamos, con el que estamos tratando. Entonces, cuando tengan un contrato de arriendo, revisen las cláusulas que tiene, y si hay alguna cosa que no les quede claro, pregunten. Bueno, mi correo está disponible. Por ejemplo, en el caso de la compañera que el corredor le había cobrado en el mismo contrato de arriendo la comisión de administración, eso no es materia de un contrato de arriendo. Entonces, ya desde ahí partimos mal. Cuando tenemos un contrato de arriendo, lo que se busca es que el contrato trate los temas que tienen que ver con el arriendo. Uno trata de mantener un contrato limpio. Todo lo que se está tocando, todas las cláusulas que estamos revisando tienen que ver solamente con el arriendo.
no se meten o no se mezclan con otras actividades. Uno lo que busca siempre en los contratos es que estén limpios. Cuando uno habla de limpios o de no ensuciar el contrato, se refiere que el contrato solamente trata de la materia que corresponde y que está enunciada al principio, que es un contrato de arriendo de una propiedad con destino habitacional. De eso trata el contrato. Y las cláusulas que se mencionan en el contrato tienen que ver solo con eso, ¿ya? No mezclen o no pongan otras cláusulas que no tienen que ver con arriendo. Eso como consejo. Porque, claro, aquí tenemos la estructura y están las 17 cláusulas, pero podríamos pensar, ¿y si pongo esta otra para, no sé, cobrar mi comisión de administración? No, la comisión de administración es materia de otro tipo de contratos, no del contrato de arriendo, ¿ya? Entonces, en el punto anterior hablábamos del monto del arriendo, el valor del arriendo. Cuándo se cobra, cuál es en caso de morosidad se cobrará un 1% por cada día de morosidad. Y ahora estamos hablando de ese valor del arriendo, ¿se puede reajustar? Entonces dice que la renta o el valor del arriendo se reajustará durante toda la vigencia del arrendamiento, ¿ya? Durante toda la vigencia se van a hacer reajustes. Dice que el reajuste se hará y ahí está el espacio para que ustedes pongan cada cuánto se va a reajustar. Aquí no hay una norma, no hay una normativa que diga tiene que reajustar cada un año. Ustedes pueden poner cada 3 meses, cada 6 meses, una vez al año, ¿sí? Eso queda a criterio de ustedes, pero evidentemente lo que se suele usar es cada 6 meses o una vez al año. Dice también que se va a reajustar en la misma proporción o porcentaje en que haya podido variar el índice de precios al consumidor, es decir, el IPC, determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o por el organismo que lo reemplace. ¿Por qué dice por el organismo que lo reemplace? Imagínense que su contrato tiene, no sé, hace 3 años que están usando el mismo contrato y ya el IPC no lo determina el Instituto Nacional de Estadística, lo determina el Ministerio Nacional de Estadística, ¿ya? Entonces, fue reemplazado. Entonces, ponemos esa cláusula que dice que será determinado por el Instituto Nacional de Estadística o por el organismo que lo reemplace, ¿ya? Y la variación corresponde al periodo anterior y en forma acumulada, es decir, lo que se acumuló en los últimos meses. Entonces dice, para los efectos de calcular el porcentaje de este reajuste, se tomará el número de meses inmediatamente anterior al mes en que se deba reajustar la renta de arrendamiento para su pago. Ya les voy a explicar eso. Y dice, si durante algún periodo resulta un IPC negativo, se mantendrá el canon de arriendo, es decir, se mantendrá el valor de arriendo que está rigiendo en ese momento hasta el próximo reajuste. ¿Se entendió? Ya les voy a explicar hasta el mes inmediatamente anterior. Pero dice, si el IPC da negativo, se va a mantener el valor del arriendo hasta que toque el reajuste de nuevo, ¿ya? Dice también que se va a reajustar cada 6 meses. ¿Cuál es el tema? El tema acá es que el IPC sale con un mes de desfase, ¿sí? Entonces, si tengo que reajustar en julio, todavía no está el IPC de julio, ¿ok? ¿Se entiende? No está el IPC de julio. Entonces, ¿cuál tendría que usar? Bueno, el del mes anterior, hasta el mes anterior, ¿sí? Hasta el mes anterior. Por eso está que ¿cuántos meses antes vamos a calcular para reajustar? ¿Me explico? Entonces, si pusimos que se va a reajustar cada 12 meses, lo que uno suele poner es que, por ejemplo, si el arriendo comenzó en julio del 2024, se va a reajustar en julio del 2023, entonces vamos a usar de julio del 2023 a junio del 2024. ¿Por qué? Porque en julio todavía no tenemos IPC. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con el reajuste? ¿Alguna pregunta con el reajuste? ¿Alguna pregunta a la 1? ¿Alguna pregunta a las 2? ¿Alguna pregunta a las 3? Luego del reajuste, en la cláusula número 5, se habla del mes de garantía. Y la ley define el mes de garantía como un monto en dinero que se utilizará ¿para qué? Para cubrir aquellos gastos con respecto a reparaciones por mal uso de la propiedad o para pagar aquellas deudas que quedaron por servicios básicos impagos. Entonces dice, el arrendatario entrega en este acto la cantidad correspondiente a un mes de arriendo o un mes de renta. Y eso corresponde, por ejemplo, a 550,000 pesos, con el fin de garantizar la conservación de la propiedad y su restitución en el mismo estado en que la recibe. La devolución y conservación de las especies y artefactos que se indicarán en el inventario, el pago de perjuicios y deterioros que se causen en la propiedad arrendada, sus servicios e instalaciones. Y en general, para responder del fiel cumplimiento de las estipulaciones de este contrato de arrendamiento en concepto de fianza o mes de garantía. Suma que se entrega en efectivo y deberá devolverse con los debidos reajustes del IPC y también en efectivo, en el plazo de un mes a contar desde el día en que se devuelvan las llaves. Aquí da un plazo de un mes, 30 días para devolver la garantía desde que usted recibió las llaves de vuelta.
el mes de garantía no podrá ser cargado a mes de arriendo y se autoriza al arrendatario, desde ahora, a deducir de su monto los detrimentos sufridos en el inmueble cuya responsabilidad sean atribuibles al arrendador. Entonces aquí, a mí me gusta este contrato, porque también dice, bueno, y el arrendatario puede deducir de este mes de garantía alguna reparación que tuvo que hacer y que fuese responsabilidad del arrendador, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el detalle con respecto al reajuste. El reajuste no necesariamente se hace de acuerdo al IPC. El IPC es lo que más se usa en nuestro país, pero usted podría poner un monto fijo, sí, puede poner un monto fijo. Lo importante es que si usted quiere reajustar, esto se tiene que indicar en el contrato de arriendo. Por ejemplo, si fuese un monto fijo, diría, la renta se reajustará durante toda la vigencia del arrendamiento, el reajuste se hará cada 12 meses por la cifra de 10.000 pesos. Es un ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿se puede reajustar de acuerdo a una cifra exacta? Sí, lo puede hacer. ¿Puedo poner que se va a reajustar un 0,5% del valor del arriendo? Sí, también lo puede hacer. Pero lo que se suele utilizar es el IPC. Y para calcularlo, también solemos utilizar la calculadora del INE, que te ayuda a calcular. Se las voy a dejar ahí en los apuntes. La calculadora del Instituto Nacional de Estadística, que te da el cálculo del IPC de acuerdo a los meses que tú quieras cargar. 6. Otros pagos de cargo del arrendatario. ¿Y qué otra cosa tiene que pagar el arrendatario? Aparte de los gastos comunes, aparte del valor del arriendo, bueno, el arrendatario estará obligado a pagar puntualmente los consumos de servicios básicos como electricidad, agua potable, gas. No todos los contratos de arriendo incluyen el gas, porque hay gas de cañería y hay gas de tubo. Entonces, el gas es algo que se saca o se elimina del contrato según corresponda. Extracción de basura, ya el derecho de basura, y los gastos comunes que tiene el departamento. El atraso de un mes en cualquiera de los pagos indicados dará derecho al arrendador para solicitar la suspensión de los servicios respectivos. Aquí vamos a distinguir una cosa. Una cosa es que yo vaya y diga, voy a pedir que le corten el agua, y otra cosa es que la empresa de servicios de agua lo haga. Las empresas de servicios básicos no realizan el corte por mucho que lo pida el dueño o la dueña, ¿ok? Una cosa es que el contrato diga que yo voy a solicitar eso y otra cosa es que ocurra. Las empresas de servicios básicos tienen prohibido realizar cortes porque incluso aunque el dueño de la propiedad lo haya solicitado. ¿Qué les recomiendo yo? que sí realicen la suspensión de convenios. Y en este contrato más adelante se toca de que el arrendatario no puede realizar convenios por su cuenta con respecto a deudas de electricidad, agua potable o gas. ¿Ya? El atraso de un mes, ok, dará derecho. Ya. Asimismo, el arrendatario deberá enviar oportunamente al domicilio del arrendador el aviso de pago del impuesto territorial o contribuciones que afecte al inmueble. Ojo, lo que dice aquí es, si usted recibe el papelito verde donde me están cobrando las contribuciones, se lo tiene que, lo que dice aquí es, si usted recibe el papelito verde donde se cobran las contribuciones, me lo tiene que hacer llegar. Eso es lo que dice, no dice que lo tiene que pagar. Dice, asimismo, el arrendatario deberá enviar oportunamente al domicilio del arrendador, es decir, yo le tengo que avisar, por ejemplo, a Jessica le llegó el cobro de las contribuciones, ¿ya? Aquí podría poner las contribuciones y cualquier notificación que esté a nombre del dueño o dueña de la propiedad, ¿ya? Porque a veces te llegan avisos de que, no sé, subieron las contribuciones, o como ese es tu domicilio, te pueden llegar avisos del Servicio de Impuestos Internos o de Tesorería por otra razón. Entonces, como llegan a esa propiedad o a ese domicilio, que te los haga llegar. Y uno puede cortar, por ejemplo, tener una llave alterna. No, eso no se puede hacer porque es intervenir instalación de la compañía de luz, agua o gas, y eso no se puede hacer. Lo que se puede hacer es solicitar la clausura de convenios de pago. Y la empresa de luz, agua o gas va a cortar el servicio de acuerdo a sus políticas de cobro. Entonces, como vamos a ver más adelante, si ustedes determinan que la persona no ha pagado las cuentas de servicio básico, eso también te da derecho a poner término al contrato de arriendo. Eso es un poquito ya más extremo, pero la verdad es que es muy importante que vayan revisando cuál es el monto también de los servicios básicos. Con el número de clientes, revisen cuál es el monto de la cuenta de luz, agua, gas. Eso es muy importante que ustedes lo lleven, digamos, ordenadito, porque conozco casos en donde les pagaban oportunamente el arriendo, pero había una deuda millonaria de luz y agua, pero millonaria. O sea, estamos hablando de 3, 4 millones de pesos. Entonces, eso también tienen que ir revisándolo, porque si la persona se va de la propiedad, esa deuda queda asociada a la vivienda. Ya, y eso también aplica a subdivisiones. A ver, vamos a aclarar. Subdividir es cualquier terreno que se transformó en terreno más
pequeñitos de acuerdo al procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, hay un procedimiento para subdividir terrenos urbanos y hay otro procedimiento para subdividir terrenos rurales. Entonces, si la pregunta es, porque creo que para allá va la pregunta de Ronnie, ¿puedo cortar el servicio de una subdivisión rural? No, nunca puedes cortar tú directamente el servicio, ni de luz, ni de agua, ni de gas, porque el servicio se corta por la empresa, porque la empresa está entregando un servicio y ese servicio se paga. ¿Ok? Y si el servicio está al día, no se puede cortar la luz, el agua o el gas. Eso lo tiene que hacer la empresa que presta el servicio. ¿Ya? En un edificio, lo que se podría cortar es la luz. El agua nunca se puede cortar. Lo que se podría cortar es la luz, pero solo en caso de que la persona tenga una deuda de 3 meses continuos o discontinuos en el gasto común. No se puede cortar de otra forma. Y si se corta de otra forma, está fuera de la ley de copropiedad 21.442 y también de acuerdo a la normativa de los servicios de luz, agua y gas. En un edificio, la administración, la comunidad tiene derecho a cortar la luz siempre y cuando esa unidad tenga una deuda de 3 meses de gasto común continuos o discontinuos, y eso se puede hacer solamente si no hay ninguna persona electrodependiente en esa propiedad, pero no se puede cortar el agua. Y la luz solo se corta en caso de gastos comunes adeudados, y esos gastos comunes tienen que sumar 3 meses. ¿Ya? Aquí otra vez tenemos una multa. Dijimos que anteriormente que por cada día de atraso se iba a cobrar un 1%. Bueno, aquí volvemos a repetir que en caso de morosidad se cobrará un 1% del valor del arriendo por cada día de atraso. ¿Ya? Con respecto a la pregunta de Ronnie, es importante distinguir, por eso aquí estamos, cuando hacemos la publicidad del curso, hablamos de la ley 18.101, contrato de arriendo habitacional. Porque me da la impresión que la pregunta de Ronnie está enfocada en los contratos de arriendo de lo que se conoce como parcelas agrícolas, cosa que no existe legalmente, pero coloquialmente uno habla de la parcela agrícola, de la parcela, entonces me parece que por ahí va el tema de la subdivisión. En ese caso, si hay un servicio de luz, agua o gas contratado, el dueño o dueña no tiene derecho a cortar o intervenir ese servicio, digamos, directamente. Prohibiciones al arrendatario. Ya, entonces dice, queda expresamente prohibido al arrendatario y su infracción acarreará el término inmediato, eso significa ipso facto, ¿ya? Del presente contrato de arrendamiento con la sola notificación del arrendador por carta certificada al arrendatario, dándose cumplimiento a la cláusula 2 del presente contrato de arrendamiento, sí. ¿Ya? Estas son las prohibiciones que tiene el arrendatario. Y si no cumple con estas prohibiciones, el dueño tiene derecho a poner término inmediato al contrato de arriendo. Ceder, subarrendar, transferir a cualquier título y destinar el inmueble arrendado a un objeto diferente al convenido en la cláusula 1 del presente contrato, que en este caso es habitación. No mantener la propiedad arrendada en buen estado de conservación. Atrasarse en el pago de las cuentas de luz, agua, gas y gastos comunes. Ejecutar obra alguna en la propiedad sin previa autorización del arrendador. Reiterados ruidos molestos que afecten la buena convivencia de la comunidad. ¿Por qué dice esto? Porque este es un contrato en donde también se está considerando que la propiedad está en un condominio. Y si hay ruidos molestos o alguna acción que perturbe o que se encuentre, por ejemplo, en el reglamento de copropiedad considerada como una falta o un incumplimiento del contrato, entonces eso se puede poner en el contrato de arriendo, y incumplir lo que diga el reglamento de copropiedad también sería una falta que te podría dar derecho a poner término inmediato al contrato de arriendo. Clavar o agujerear paredes. Introducir materiales explosivos, inflamables o de mal olor en la propiedad arrendada. No dar cumplimiento al reglamento de convivencia interno del condominio, el cual fue comentado por su arrendador. Importante, si tienen propiedades que están dentro de condominio, uno, conozcan ustedes el reglamento de copropiedad y si hay algún reglamento interno también conózcanlo y entréguenle una copia o hagan un resumen al arrendatario de los puntos más importantes, sobre todo con respecto al uso de los espacios comunes y a las horas de descanso, es decir, a los ruidos molestos, ¿ya? Introducir animales, materiales explosivos, inflamables o de mal olor en la propiedad arrendada. Hay algunos contratos que especifican que, de acuerdo a la ley de tenencia responsable de animales, solamente se permite un animal de ciertas características y que tiene que ver con el tamaño o el porte, ¿ya? Porque, de acuerdo a la ley de tenencia responsable, hay espacios que son adecuados para el tamaño de ciertas razas de animales y otros no. Si el departamento es muy pequeñito, ustedes de plano no quieren que la propiedad tenga animales, entonces ustedes ponen en el contrato, lo vamos a revisar también, que de acuerdo a la ley de tenencia responsable, conocida como ley Cholito, no se permite la tenencia de animales porque el espacio es muy pequeño para un correcto cuidado del animal, por ejemplo. Ya, restitución del inmueble. Restitución del inmueble, es decir, cuándo se le devuelve la propiedad al dueño o a la dueña.
El arrendatario debe devolver la vivienda al concluir el arriendo, tal como la recibió, salvo lo que hubiese perecido o se hubiera menoscabado por el tiempo o por causa inevitable. Perdón. Entonces, claro, ¿qué quiere decir con esto por el tiempo, por causa inevitable? El uso produce desgaste y eso se tiene que considerar en el contrato de arriendo. No correspondería solicitar que la propiedad se devuelva como el día 1 si han pasado 3 años desde que se arrendó y sobre todo si es que no se le han realizado las mantenciones que correspondan, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya. 10. Mantención del inmueble. Y se acuerdan que anteriormente hablábamos de la mantención o las responsabilidades, perdón, del arrendador y del arrendatario. Entonces aquí, en la mantención del inmueble, una de las gracias que tiene este contrato de arriendo es que menciona la mantención del inmueble por parte del arrendador y también por parte del arrendatario. Así queda claro qué le corresponde a cada una de las partes, ¿ya? Dice que el arrendador, y esto lo dice la ley, y es bueno, insisto, que el contrato lo recoja, el arrendador está obligado a realizar todas las reparaciones necesarias en el inmueble que ocurran o hubiesen acaecido o acontecido por menoscabo por el tiempo o por causa inevitable o fuerza mayor, a fin de que el inmueble esté en óptimas condiciones para ser habitado al momento de ser arrendado y mientras dure el arrendamiento, para la conservación de la vivienda en estado de servir para el uso al que ha sido destinado, sin tener derecho a elevar la renta por ello, así como a mantener al arrendatario en el goce pacífico del arrendamiento por todo el tiempo del contrato. ¿Ya? Ya comento la pregunta de Rosa. Después dice, mantención del inmueble por parte del arrendatario. Se obliga a mantener en buen estado el aseo y conservación de la propiedad arrendada y todas las instalaciones del departamento, como asimismo a arreglar por su cuenta deterioros que haya producido por su acción en los cielos, pisos, paredes, vidrios, pinturas, instalaciones, grifería u otros. Del mismo modo, se obliga la arrendataria o la parte arrendataria a responder de los deterioros que en los bienes comunes o en el resto del inmueble o propiedades vecinas puedan causar el mismo, el personal que trabaje para él o bajo su dependencia, y las personas que visiten o concurran el inmueble arrendado por cualquier motivo, siendo de su cargo la reparación de los daños causados. El arrendatario no tendrá obligación de efectuar mejoras, conveniéndose que las que haga el arrendatario quedarán a beneficio de la propiedad sin que el dueño esté obligado a pagar suma alguna por ella. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Que el arrendatario está obligado a realizar todas aquellas reparaciones que tengan que ver con su intervención directa, ¿cierto? Por la intervención directa de visitas o de personas que trabajen para el arrendatario, y esto aplica tanto para la propiedad como para las áreas de dominio común, en el caso de los condominios, o casas vecinas, en el caso de que la propiedad no se encuentre en un condominio, ¿ya? Y si se hace algún arreglo, dice que el arrendatario no está obligado a mejorar la propiedad y que si lo llega a hacer, ese arreglo queda en la propiedad, ¿ok? Dice, ¿qué sucede con los convenios adquiridos sin la autorización del arrendatario? Bueno, eso sería un reclamo que se tendría que generar directamente a la empresa que aceptó el convenio, ¿ya? Por eso mi recomendación es que los convenios de pago de luz, agua, gas se bloqueen. De hecho, en el punto 13, donde se habla de varios, aparece la prohibición de realizar convenios de pago. Y lo que pasa es que desde el punto de vista de la ley de arriendo no tienes una herramienta de cómo prohibir esto, pero sí puedes ir a la empresa y ¿cómo se llama? Y bloquear los convenios de pago. Lo que pasa es que las empresas son bastante astutas para permitir los convenios de pago porque de cierta forma les convienen. Entonces, lo único que te piden es el número de cliente y el RUT del dueño de la propiedad, ¿sí? Del dueño de la propiedad. Entonces, cuando se hace el convenio de pago, dice, juro que yo puedo hacerlo y que la empresa no tiene responsabilidad en el uso indebido que yo haga de esto, ¿ya? Entonces, como que se lavan las manos con respecto a eso. Entonces, mi recomendación es que ustedes siempre estén revisando las cuentas de servicio básico de luz, agua, gas, siempre. Y que no dejen que se acumule, que llamen inmediatamente la atención si es que se ha generado, por ejemplo, si hay un aumento demasiado, porque una cosa es el consumo y el otro la cuenta, distingamos eso, porque las cuentas de electricidad subieron. Entonces, es normal que si ustedes revisan el servicio básico, vaya a subir el valor, pero ojo, también revisen el consumo, sobre todo el consumo de agua, porque si sube el consumo de agua, puede dar cuenta de que hay más personas viviendo en la propiedad. Y lo que dice Rosa, con el número de clientes, muchos arrendatarios hicieron convenios de pago, y los convenios de pago de 36 cuotas o más. De hecho, tengo casos en donde las cuentas de gas, sobre todo, que son, no sé por qué son menos eficientes a la hora de cortar el servicio, cosas por el estilo, pero hay como convenio sobre convenio sobre convenio, y estamos hablando, no sé, de 2,5 millones de pesos y otros 2 millones de luz y así, ¿ya?
Entonces, si tú terminas el contrato de arriendo y esa persona se va de la propiedad, la realidad es que no tienes una forma efectiva de cobrar. Hay un procedimiento judicial, por supuesto, pero el tema es cómo se obliga el pago. Esa es la dificultad que hay. Entonces, realicen revisiones mensuales de los servicios básicos y sean insistentes. Un correo electrónico donde diga, Carola, no se ha pagado la cuenta de luz de este mes. ¿Sí? A ver, creo que no lo leí bien probablemente, Fabiola. A ver, déjame contestar. Ya, respuesta para Rosa. ¿Qué sucede con los convenios adquiridos? La verdad no tiene muchos elementos de acción con respecto a eso. Aquí es mejor prevenir que estar frente a ese tipo de situaciones. Ronnie, en Enel puros trámites. La verdad, para bloquear los convenios de pago sí te van a tramitar bastante, pero tengan paciencia y realícenlo. ¿Cómo se puede establecer como prohibición al arrendatario? No sé dónde sale. No, dice mantención del inmueble. No mantener la propiedad en buen estado de conservación. Se obliga a mantener en buen estado el aseo y conservación de la propiedad. Sí, pero es que, a ver, aquí la clave para poder responder esa pregunta es ¿quién causó qué? Entonces, vamos a suponer un antejardín. Y voy a imaginar una casa de madera. Entonces, en el antejardín, los niños juegan a mojarse. Y el agua comienza a llegar a la madera, y a llegar a la madera, y a llegar a la madera, y a llegar a la madera. Entonces, se refiere a esa conservación de la propiedad arrendada. Siempre se hace la distinción con respecto a quién causó qué. ¿Ya? ¿Quién causó qué? Entonces, cuando se distingue eso, por eso dice que se obliga a mantener en buen estado de conservación la propiedad arrendada y todas las instalaciones, como asimismo arreglar por su cuenta deterioros que haya producido por su acción o por la acción de terceros que tengan que ver con la persona. ¿Ya? Por eso dice que el arrendador, por eso la parte A, dice que el arrendador está obligado a realizar todas las reparaciones necesarias en el inmueble, las necesarias, que ocurran o hubiesen acaecido por menoscabo por el tiempo o por causa inevitable, ¿sí? O fuerza mayor. Sí, lo que pasa es que la pared la mojaron los bomberos porque la casa al lado hubo un incendio. No es como la misma situación. Entonces, aquí se refiere en estado de conservación todas esas cosas que dependen de ti. No sé si me explico, Fabiola. No es las mantenciones. A ver, Rosa, tengo una propiedad la cual tiene 2 convenios de los arrendatarios anteriores y al dueño no le permitieron pagar la totalidad de la deuda y ahora solo descuenta el valor del convenio a los nuevos arrendatarios. No puedo hacer nada más. Es que lo que pasa es que los convenios de pago generan intereses y esos intereses a las empresas les conviene en general cualquier crédito que tú pidas, porque un convenio de pago finalmente es un crédito. ¿Sí? Tiene una deuda y la va a poder pagar en cuotas y por eso te van a cobrar intereses. Ahora, que no lo hayan dejado pagar antes, no creo, me parece que está fuera de norma. Ahí lo más directo sería ir al CERNAC, Rosa. Lo más directo sería ir al CERNAC, porque sí puede pagar la deuda, porque en los casos que yo les comentaba, asistiendo a la oficina, sí te tiene que permitir pagar el convenio que se generó. ¿Ya? El convenio que se generó, sí tendrían que permitir que lo pague. No sé si me puedes enviar más información o decir qué empresa es, pero sí tienen que permitir el pago del convenio. Cualquier deuda que tú tengas, te tienen que permitir pagar la deuda. Restitución de la propiedad. Dice, el arrendatario se obliga a restituir la propiedad o el inmueble arrendado inmediatamente cuando se cumpla el plazo del desahucio determinado o estipulado. El desahucio es el término del contrato. Entrega que deberá hacerse mediante la desocupación total de la propiedad, poniéndola a disposición del arrendador, entregándole las llaves. Esto, ya voy a revisar la página de la empresa de luz de Antofagasta Rosa. La restitución de la propiedad del inmueble es un protocolo que hay que realizar. Recibir las llaves, ir a la propiedad a recibir las llaves, revisar cómo quedó la propiedad, es algo que hay que hacer. El ejemplo que pongo es que no puede ser que termine el contrato de arriendo y yo le diga, Rosa, muchas gracias, le dejé la llave en conserjería y me voy, ¿ya? Es importante que el protocolo se realice. Igual que cuando tú firmas el contrato, entregues las llaves y vas y muestras la propiedad que está en buenas condiciones, muestras las instalaciones y se hace una entrega material de la propiedad, también se tiene que recibir materialmente la propiedad. Y aunque esta ya es la parte final del contrato de arriendo, es un procedimiento que tienen que realizar, ¿ya? Visitas al inmueble. Y aquí le vamos a contestar a Ronnie, que decía que si quiero vender la propiedad, ¿era Ronnie o no? No me acuerdo, capaz que lo confundí, pero creo que Ronnie hablaba de si quiero vender la propiedad, ¿puedo poner una cláusula de las visitas? Bueno, aquí habla de las visitas al inmueble. Dice, el arrendatario se obliga a dar facilidades necesarias para que el arrendador o quien lo represente pueda visitar el inmueble cuando lo desee para verificar el estado de mantención en que se encuentra. En caso que desee venderlo o arrendarlo, ¿quién era Cristian? En caso que desee arrendarlo, venderlo
si está pronto a terminar el presente contrato de arrendamiento, el arrendatario se obliga a permitir su visita. A lo menos, y ahí, por ejemplo, ponemos 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, durante 2 horas al día, entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde. Horas a su elección. Claudio, gracias, Claudio. Claudio había comentado esto. Entonces, aquí en la cláusula 12, donde hablamos que se pueden generar visitas para verificar el estado de la propiedad, también se agrega el hecho de que si quiero vender o arrendar la propiedad, necesito las visitas que se van a realizar 3 veces a la semana y en esta franja horaria. Es muy importante también que eso quede estipulado, o también podríamos poner que el horario se establecerá previo acuerdo con el arrendatario, ¿ya? Porque a lo mejor ahora, en este minuto, yo no estoy en condiciones de decir, bueno, Claudio, si usted quiere mostrar la propiedad en 6 meses más, a mí el horario que me queda bien son el día jueves, entre las 3 y las 6 de la tarde. A lo mejor no estamos en condiciones de establecer eso todavía, entonces se puede poner que el horario o el rango horario se establecerá previo acuerdo con el arrendatario, ¿ya? Sí, stop. Perdón. Ya, entonces, varios. Y aquí también Víctor Manuel, en algún minuto cuando hablábamos de las situaciones, ¿quién responde por qué? Víctor Manuel decía, bueno, depende. Y aquí habla de puntos varios que tienen que ver, por ejemplo, que dice que el arrendador no responderá por robos que puedan ocurrir en la propiedad arrendada o por perjuicio causado por incendio, inundaciones, roturas de cañería, efectos de humedad o calor, ¿sí? Entonces aquí es importante que quede establecido que si hay una situación externa que perjudique los bienes del arrendatario, el arrendador no se va a hacer cargo de estas reparaciones o restituciones de estos bienes, ¿ya? Dice, se prohíbe al arrendatario modificar desagües, instalaciones de agua, luz eléctrica, sin permiso escrito del arrendador. Como asimismo hacer variaciones en parte alguna de la propiedad, como en la pintura, estructuras internas o separaciones de ambiente. De producirse desperfectos en el inmueble cuya reparación correspondan al arrendador, el arrendatario deberá darle aviso inmediato de lo sucedido. Si los arreglos no se efectuaren dentro de los 10 días, el arrendatario está facultado para reparar los desperfectos él mismo y descontar los gastos del pago de la renta de arrendamiento del mes siguiente, ¿ya? Este contrato me parece bastante justo con respecto y bastante claro con respecto a derechos y obligaciones tanto de la parte arrendadora y arrendataria. Ya, voy a dejar mencionada esta última cláusula que es la morosidad y la cláusula que te permite publicar sus datos en DICOM. ¿Ok? Entonces, es una cláusula que da cumplimiento a la ley 19.628, que habla de la protección de datos personales y que se conoce como la cláusula DICOM. Esta cláusula, que está aquí en el punto 14, es la que te permite publicar en cualquier boletín comercial la morosidad del arrendatario, ¿ya? Si el contrato no tiene esta cláusula, no vas a poder publicar, si lo deseas, la morosidad por el pago del arriendo, ¿ya? Estimados, miren, son 17 cláusulas que da resolución de contrato, restitución y el tema del codeudor solidario, la garantía personal, que en general va al final del contrato de arriendo porque después viene la firma. Entonces nos queda muy poquito. Pero vamos a dejar hasta acá porque, claro, son las 21:33. Mañana nos terminamos de revisar las cláusulas que quedan y partimos con la resolución de conflictos. ¿Les parece? No sé si hay ¿alguna pregunta, alguna duda? El contrato está en los apuntes y también se está compartiendo ahora junto con la presentación de la clase. ¿Ya? Bueno, entonces nos vemos mañana. Que estén muy bien. Muy buenas noches. Hasta mañana. Comenzamos mañana a las 19:05. Que estén muy bien.